Hola espectadores, les pregunto, ¿cuándo fue la última vez que se cuestionaron por qué llenamos los tanques de nuestros vehículos con derivados del petróleo en lugar de alcohol? ¿Por qué el etanol y sus otros parientes, a pesar de su futuro prometedor, han pasado a un segundo plano? ¿En qué etapa de la historia de la humanidad la gasolina venció al alcohol? ¿Qué procesos históricos y cambios tecnológicos ocurrieron en ese momento? ¿Quiénes de las personas conocidas defendían una opción y ponían obstáculos a la otra? ¿Y cuáles son las perspectivas de estos tipos de combustible en el futuro? Vamos a analizarlo todo. Y sí, habrá mucho contexto histórico en este episodio. ¿Estás en el canal Crasmoto? Que disfrutes el video. En la actualidad, el mundo está lleno de tecnología compleja que requiere herramientas especiales para su reparación, mantenimiento y ajuste de sistemas eléctricos y electrónicos. Siguiendo las mejores tradiciones, empecemos desde lejos. En el curso del desarrollo de la sociedad humana surgieron varios inventos: la escritura, la rueda, la palanca, la imprenta y así sucesivamente. Todos estos inventos, de una forma u otra, cambiaron este mundo e hicieron que la sociedad moderna sea tal como es. El motor térmico, un dispositivo que transforma la energía del combustible quemado en movimiento, es uno de los inventos más trascendentales de la humanidad. En la década de 1670, el físico francés Denis Papin fue el pionero mundial en crear un motor de vapor de pistón. Su construcción primitiva no era práctica, pero con el tiempo fue mejorada por otros ingenieros y científicos, lo que llevó a la creación de un motor de vapor eficiente. En 1698, el científico inglés Thomas Savery presentó una bomba de vapor. Así comenzó todo, con la llegada de la era del vapor. Las primeras máquinas térmicas, que funcionaban por combustión externa de combustible, eran grandes y en su mayoría de vapor. Para su funcionamiento se requerían calderas, condensadores, evaporadores, intercambiadores de calor, ténderes, bombas y depósitos de agua, entre otros componentes. Al mismo tiempo, el pistón y el cilindro, la parte funcional principal de la máquina de vapor, eran pequeños en comparación con toda la instalación. Mientras evolucionaban las máquinas de vapor, varios inventores concebían la idea de combinar el combustible con el cuerpo de trabajo del motor. Ideas para crear un motor de combustión interna. Esto implica dimensiones reducidas y una intensificación de los procesos de arranque y escape. Entonces, si el motor de combustión externa podía alimentarse con cualquier cosa que ardiera, como carbón o leña, pero en el caso del motor de combustión interna, los ingenieros tenían una tarea nada sencilla: lograr que la cantidad necesaria de combustible y oxígeno con aire entrara regularmente y a tiempo en el cilindro, para que todo eso ardiera bien y realizara el trabajo. Y en este caso, como combustible, lo más práctico eran los líquidos y gases inflamables. El progreso en diseño y desarrollo de motores de combustión interna está estrechamente relacionado con el descubrimiento y uso de diversos combustibles, incluidos los sintéticos. La composición del cuerpo de trabajo, el poder calorífico, la velocidad de combustión de la mezcla y los parámetros del ciclo, como el grado de compresión, dependen del combustible utilizado. También determina en gran medida las características de masa, tamaño y potencia de los motores. Y el primer combustible con el que funcionó el motor de combustión interna, en adelante en el transcurso de este tema, usaré la abreviatura motor de combustión interna para referirme al motor de combustión interna, ya que no volveremos a hablar de las máquinas de vapor, fue el gas de alumbrado. Muchos científicos e ingenieros hicieron su aporte al desarrollo de los motores de combustión interna. Ya en el siglo XVII, varios experimentadores intentaron por primera vez usar productos gaseosos calientes para hacer funcionar bombas y algunos tipos de motores. En 1794, Thomas Mead patentó el motor de gas creado por John Barber en 1791. En 1794, Roberto Street patentó un motor de combustión interna que funcionaba con combustible líquido y construyó un prototipo funcional. El motor de Felipe Le Bon, patentado en 1801, funcionaba con gas de alumbrado. No es de extrañar, ya que Le Bon es considerado el inventor de la iluminación a gas. En 1804, el inventor francés François-Isaac de Rivaz construyó un innovador motor de pistón, conocido a menudo como el motor de Rivaz. El motor funcionaba con hidrógeno gaseoso y tenía elementos de diseño que se incorporaron en prototipos posteriores de motores de combustión interna. Un conjunto de pistón y encendido por chispa, sin el mecanismo de biela-manivela en el diseño del motor. En 1807,
el ingeniero francés Nicéphore Niepce puso en marcha un motor experimental de combustión interna de combustible sólido, que utilizaba polvo de carbón como combustible. En 1820, en Inglaterra se construyó un motor en el que mezclas de hidrógeno y aire explotaban en la cámara de combustión. Luego, la cámara se enfriaba para crear un vacío que actuaba sobre el pistón. En 1826, el inventor estadounidense Samuel Morey creó un motor que funcionaba con alcohol y trementina, sustancias conocidas por la humanidad desde hace mucho tiempo. Otra sustancia conocida desde la antigüedad era el petróleo. Y así, en 1825, un año antes de la invención de Morey, el físico inglés Michael Faraday, después de numerosos experimentos de destilación de petróleo crudo, aisló una mezcla inflamable de hidrocarburos ligeros, la gasolina. Como este petróleo fue traído de un país oriental, inicialmente se le dio el nombre de incienso de Java, o sustancia aromática. Durante las siguientes décadas, inventores e ingenieros construyeron motores que utilizaban la presión creada por la combustión del combustible, y no el vacío, así como motores en los que el combustible se comprimía antes de la combustión. Sin embargo, ninguno logró desarrollar un sistema de trabajo eficiente. Finalmente, en 1860, Étienne Lenoir de Francia lanzó al mercado un motor que funcionaba con gas de alumbrado, y era lo suficientemente eficiente. La aparición del motor que funcionaba con gasolina era cuestión de tiempo, y un motor de combustión interna así fue creado aproximadamente al mismo tiempo por varios ingenieros e inventores. En 1879, Carl Benz patentó un confiable motor de gasolina de 2 tiempos. Un año después, un motor de gasolina completo fue desarrollado en el Imperio ruso. Su inventor fue el súbdito austrohúngaro serbio Ogneslav Kostović. En el Nuevo Mundo, la primacía en la creación del motor de gasolina y del primer automóvil de gasolina pertenece a Charles Duryea. Duryea vio un motor estacionario, ya sea de Benz o de Daimler. Maybach, en una feria en el estado de Ohio en 1886, se inspiró con la idea de crear su propio motor. Para el año 91, él terminó el proyecto y junto con su hermano Frank construyó un automóvil. Históricamente, los diferentes tipos de combustible han luchado por la preferencia de los fabricantes de motores y automovilistas. Cada combustible tiene ventajas y desventajas. Y la competencia principal será entre el alcohol y la gasolina. Se considera que el motor clásico de combustión interna de 4 tiempos fue ensamblado por primera vez en Alemania en 1876 por el ingeniero autodidacta Nikolaus Otto. Este motor estaba destinado para uso estacionario en la industria metalúrgica y funcionaba con etanol puro, o sea, alcohol. Aunque antes de eso, en 1863, Otto experimentó con un motor de gas. ¿Cómo estaba la situación con la gasolina en ese momento? A finales del siglo XIX, la única forma de usar la gasolina era como antiséptico y como producto de limpieza, por ejemplo, para encajes delicados. De hecho, la gasolina era un subproducto de la producción de queroseno y se encontraba en farmacias y tiendas de artículos para el hogar, no en estaciones de servicio como ahora. Pero el alcohol estaba mucho más extendido. Este combustible era prometedor, una combustión brillante y uniforme, sin humo ni olor fuerte, sin óxidos de azufre ni plomo, solo dióxido de carbono y agua como resultado. Desde la Europa medieval, las personas aprendieron a hacer etanol usando un simple alambique, que era parte del equipo estándar de cualquier alquimista. Además, estos aparatos eran un atributo importante de cualquier hogar privado que se respetara a sí mismo. El volumen del producto dependía solo de la cantidad de materia prima seleccionada. Y podía ser cualquier cosa: grano, frutas, bayas, incluso acerrín de madera. Por siglos, el alcohol brindó a las personas luz, calor y buen ánimo. En el siglo XIX, el combustible de alcohol se usaba prácticamente en todas partes. Se cocinaba con él y se iluminaban los espacios. Incluso los mecheros de alcohol de los laboratorios escolares de química son un tributo al uso masivo de estos dispositivos en la época de los grandes descubrimientos científicos. Los fabricantes de motores también preferían el alcohol. En la segunda mitad del siglo XIX, ingenieros desarrollaron motores diseñados para funcionar con alcohol, cuyo principal competidor era el queroseno, que había surgido en ese tiempo. El número de octanos del etanol puro es 111, mientras que en los combustibles modernos se identifica como 92, 95 o 98. El producto más común de la destilación primaria del petróleo, el queroseno, según este indicador solo alcanza 45 unidades.
La desventaja más seria que los ingenieros pudieron identificar tras años de experimentos es el alto calor de evaporación, lo que resultaba en dificultades para arrancar los motores en clima frío. Pero un simple calentamiento inicial del motor fácilmente compensaba esta desventaja. A mediados del siglo XIX comenzó el declive de la era del alcohol, aunque en ese momento los procesos eran apenas perceptibles. En algunas regiones, todavía se utilizaba el aceite de ballena como combustible, y la industria petrolera apenas estaba en sus inicios. Pero el rápido desarrollo de esta industria pronto cambiará el mundo. Por primera vez, los estadounidenses tuvieron que pensar en una alternativa al líquido combustible más común durante la Guerra Civil, entre 1861 y 1865. El gobierno de Abraham Lincoln impuso intencionalmente altos impuestos sobre el alcohol y sus derivados en el país para presionar económicamente a los estados del sur. Como pueden saber, el sur era una región agrícola. Allí se producían millones de toneladas de alcohol, y esta era una de las principales fuentes de exportación para los sureños. Este alcohol era muy usado en los estados norteños. Como resultado de la guerra, en el norte surgió una escasez de combustible y fue necesario encontrar una alternativa. Esa alternativa fue el petróleo, o más precisamente, los productos derivados de su destilación. Un papel especial en la exitosa expansión de los productos petroleros, primero en Estados Unidos y luego en el mundo, lo jugó una persona cuyo nombre es John Rockefeller. Antes todos, al evaluar primero las perspectivas del nuevo producto, él y sus compañeros empezaron a comprar empresas que producían y vendían productos petroleros en Estados Unidos, y también a aplastar a sus principales competidores, los agricultores que suministraban alcohol etílico. Como resultado, para 1870, su compañía controlaba más del 95% del mercado energético estadounidense y el 90% de las exportaciones especializadas. En esa época, el queroseno era el principal derivado del petróleo. Al inicio de su producción, los demás subproductos simplemente se desechaban en la tierra. Sin embargo, Rockefeller pronto optimizó los procesos de producción. La gasolina, el nafta, el betún, la vaselina y otros derivados del petróleo se utilizaban como combustible y en diversos productos en las refinerías. Encontraron aplicación en la construcción y otras industrias. Inicialmente, con cada año que pasaba, el precio del petróleo extraído disminuía. Los primeros lotes de petróleo de los yacimientos en Pensilvania en 1859 costaban alrededor de $18 por barril. Un año después, ya costaba $9,50, y en 1861, debido al enorme aumento en los volúmenes de extracción, el precio cayó a 49 centavos. Posteriormente, Rockefeller, con materia prima barata y optimizando procesos de producción de productos petroleros, logró obtener un precio bajo para el queroseno. Acostumbrando a los estadounidenses a una infraestructura accesible y conveniente para el suministro de productos petroleros, comenzó a incrementar gradualmente los precios, lo que lo llevó a enriquecerse enormemente. En 1911, Rockefeller se vio obligado a dividir su negocio en 34 pequeñas compañías según la ley antimonopolio, pero en realidad el monopolio simplemente pasó a la sombra. Rockefeller tenía el paquete de control de acciones en las 34 compañías y continuó aumentando su capital. Prácticamente todas las grandes petroleras estadounidenses, incluyendo Chevron, surgieron de Standard Oil. Así se dio históricamente. A mediados del siglo XIX, solo Rusia y Estados Unidos tenían reservas de petróleo exploradas. Todos los demás países usaban recursos tradicionales para calefacción e iluminación: madera, carbón, turba, cera y etanol. En Europa, el principal proveedor de líquidos que contenían alcohol siempre fue Francia. Gran Bretaña era fuerte en la industria del carbón y en los gases derivados del carbón. Alemania aplicaba con éxito los avances científicos en química. Fue allí donde se crearon la gasolina sintética y la vaselina. En la vieja Europa, con su mercado de combustibles ya establecido, los hermanos Nobel, Robert, Alfred y Ludwig revolucionaron el sector. Este trío puso su atención en el prometedor mercado petrolero y en los yacimientos de petróleo en el sur de Rusia. En 1873, los hermanos establecen la extracción de petróleo y el suministro de productos a los mercados de Europa. Incluso construyen un oleoducto de Bakú a Batumi. Invirtiendo el dinero ganado en el desarrollo de la industria petroquímica, llevaron el nivel de purificación de los productos petroleros obtenidos a un nivel inalcanzable para la mayoría de los demás empresarios. La tecnología de craqueo térmico del petróleo desarrollada por Vladimir Shchushov permitió establecer la producción y venta de la gasolina de mayor octanaje de esa época.
los intentos de Rockefeller de dominar este mercado fracasaron. Los pioneros de la industria automotriz contribuyeron significativamente a la popularización de la gasolina y el queroseno. En el lejano año de 1881, un experimentado empleado de la compañía Deutz AG, fundada por Nikolaus Otto, el hombre de 47 años, Gottlieb Daimler, fue enviado a Rusia para estudiar la cuestión de abrir una nueva sucursal. Se considera que el histórico encuentro entre Gottlieb Daimler y Ludwig Nobel, sí, era pariente de Nobel quienes controlaban la extracción de petróleo en Bakú, tuvo lugar en la feria de Nizhny Novgorod en el otoño de 1881. Estas dos personas tenían mucho en común y se hicieron amigos. Alemania, Daimler vuelve obsesionado con una nueva idea. Renuncia a la empresa de Otto y, con el joven ingeniero Wilhelm Maybach, crea su propia compañía en Stuttgart. Se desconoce el origen del capital inicial de Daimler, pero el dinero fue suficiente con creces para adquirir un edificio independiente, talleres mecánicos, comprar todo el equipo necesario y organizar la producción experimental de motores de combustión interna que funcionaban exclusivamente con gasolina de alto octanaje de los hermanos Nobel. Mientras tanto, en el taller de Daimler y Maybach de la compañía Deutz y en la compañía de Benz se inventaron varios carburadores de gasolina eficientes. Desde 1882 inventores crearon unidades de potencia compactas y potentes, capaces de impulsar cualquier construcción sobre ruedas. Comenzaron con dos en 1885. Con él se construyó y probó la primera motocicleta con un motor monocilíndrico de 4 tiempos. Al año siguiente, adaptaron su motor a una carreta, obteniendo así el primer motoequipaje. Un curioso incidente que ocurrió en el verano de 1887 ayudó al éxito comercial especial de la empresa. Durante las pruebas de una lancha motora con motor de gasolina, Wilhelm Maybach accidentalmente entró en la zona donde se celebraba la regata de Maguncia, una competencia popular de botes de remos. Maybach dejó atrás a todos con facilidad y se alejó hacia el atardecer. Al día siguiente, cerca del edificio de la empresa, se formó una fila de personas que deseaban comprar una lancha, o al menos el motor igual. La producción de Daimler y Maybach participaba en todas las grandes exposiciones mundiales, donde siempre quedaba entre los ganadores, y esto sucedía no sin la participación de los hermanos Nobel. El verdadero triunfo para los inventores fue la Exposición Universal de París de 1888, donde presentaron un nuevo carruaje autopropulsado, con el primer motor en 5 de 2 cilindros de la historia, con una potencia de hasta 1,5 caballos de fuerza y con unas revoluciones fantásticas para aquella época, 900 revoluciones por minuto. En la exposición, Daimler y Maybach no solo recibieron la medalla de oro, sino que también firmaron contratos muy lucrativos para suministrar sus motores a Francia, para equipar con ellos la producción de jóvenes empresarios franceses, Armand Peugeot y los hermanos Renault. Otro inventor e ingeniero sumamente conocido fue Carl Benz. En 1886, después de 15 años de investigaciones, él obtiene la patente para un carruaje autopropulsado de 3 ruedas, al que llamó Motorwagen. Esta máquina se movía gracias a un motor de 4 tiempos, con una potencia de 0,8 caballos de fuerza y una cilindrada de 1,7 litros, que utilizaba como combustible una versión mejorada del queroseno llamada ligroína. Probablemente también sepas del caso cuando Bertha Benz, esposa de Carl, sin que él lo supiera, viajó con sus hijos en el Motorwagen a visitar a su madre. Bertha realizó el primer viaje en automóvil de la historia, recorriendo 106 kilómetros en 12 horas. En el camino, la viajera varias veces llenó el Motorwagen de gasolina, comprándola en farmacias. La acción valiente de esta mujer fue una excelente publicidad a principios del siglo XX. La empresa de Carl Benz se convirtió en uno de los líderes reconocidos de la industria automotriz mundial, habiendo producido para el año 1900 un total de alrededor de 600 automóviles. Por cierto, ¿sabías que el gas de alumbrado y otros gases que se producían activamente mediante el método de pirólisis también tenían ciertas perspectivas? En esta industria, los británicos prosperaron y en general el alumbrado de gas fue conveniente en la ciudad. Miren estos automóviles con enormes bolsas en el techo. Esta técnica funcionaba con gas, y en las ciudades había una buena infraestructura para repostar, pero en las zonas rurales surgían problemas para repostar autos a gas. Y en esos casos, definitivamente la gasolina y el alcohol ganaban, ya que en términos de transporte eran tipos de combustible mucho más prácticos. No se apresuren a juzgar a los Rockefeller y los hermanos Nobel como desgraciados que impedían a los granjeros pobres destilar alcohol.
En cualquier historia hay desgraciados en gran cantidad. No existen buenos o malos absolutos, todos son grises en alguna medida. Todo productor defenderá sus propios intereses de alguna forma. Por ejemplo, durante mucho tiempo los grandes propietarios de fábricas de gasógenos y de la infraestructura de gas en Gran Bretaña sofocaron en su origen a cualquier competidor con alternativas de combustible, ya que invirtieron enormes sumas en su negocio y solo deseaban una cosa: el crecimiento de su propio capital. Y Henry Ford, una personalidad legendaria en la industria automotriz, quien puso en marcha la producción en masa de automóviles y aplicó el método de ensamblaje en línea, era un gran partidario del alcohol como combustible para vehículos con motores de combustión interna. En los años 1890, Ford experimentaba con motores de combustión interna. El 4 de junio de 1896, él realiza su primer recorrido de prueba en un pequeño vehículo de 4 ruedas al que llamó cuadriciclo. Y el motor de ese cuadriciclo funcionaba con etanol. En 1908, Henry Ford lanzó a la venta su famoso Modelo T, el primer automóvil de producción masiva en la historia, que podía funcionar con gasolina, etanol o una mezcla de ambos combustibles. La filosofía de Ford era algo diferente a las ideas de Daimler y Benz. Desde 1861, con el comienzo de la Guerra Civil en Estados Unidos, había altos impuestos sobre el alcohol, específicamente $2.08 por galón, 3.78 litros. A finales del siglo XIX, los agricultores pidieron repetidamente la eliminación de este impuesto, pero las autoridades no los comprendieron. Y finalmente, en 1906, el lobby agrícola encontró un aliado en el presidente Theodore Roosevelt, un feroz enemigo de la industria petrolera. El Senado aprobó el proyecto de ley para eliminar el impuesto el 24 de mayo de 1906. Y el New York Times volvió a señalar el bajo costo del alcohol: 14 centavos hecho de maíz, 9 centavos y medio hecho de melaza. En comparación con el alto precio del queroseno y la gasolina, 18 y 22 centavos respectivamente. Los senadores triunfantes de los estados agrícolas proclamaron que cada agricultor podía tener su propio alambique para proveer calor, luz y electricidad a bajo costo. No obstante, al año siguiente se hallaron grandes yacimientos petroleros en Texas y se inició su explotación, causando una baja en el precio de la gasolina y el queroseno. Si se sigue la política de precios de ambos tipos de combustible, el alcohol durante un largo periodo del siglo XX siempre fue entre 30 y 40% más caro que la gasolina. Henry Ford, nacido en una familia de agricultores, creía que el alcohol era un excelente combustible para sus automóviles masivos y accesibles. En áreas rurales, con esa filosofía, ni siquiera era necesario construir una gasolinera. Cualquier agricultor que se respete, mediante manipulaciones sencillas, podía obtener combustible barato para su automóvil en cantidad suficiente a partir de materias primas agrícolas. La idea de Ford fue apoyada por Thomas Edison y Alejandro Graham Bell. En Europa, hubo más popularizadores del etanol debido a las pequeñas reservas de petróleo propio. En 1902, en la Exposición de París, se mostraron más de 70 motores de carburador que funcionaban con alcohol y sus mezclas con gasolina. La exposición también mostró muchos dispositivos domésticos que utilizaban combustible de alcohol, como planchas, lámparas y estufas. Y en Alemania, en el periodo de 1914 a 15, prácticamente cada automóvil podía ser adaptado para funcionar con alcohol puro. Y algunos historiadores coinciden en que si no fuera por la industria del alcohol desarrollada, Alemania habría perdido la guerra antes. Los alemanes construyeron una industria del alcohol exitosa, utilizando como recursos principales la papa y la remolacha azucarera. Esta industria también estaba desarrollada en Francia. Hasta los años 30, en muchos países europeos se añadía entre un 10 y un 20% de alcohol a la gasolina. El origen de los alcoholes era diverso, desde productos agrícolas hasta madera. En países tropicales, donde el suministro de petróleo era irregular y en condiciones cerradas como minas y fábricas, se preferían los motores que funcionaban con alcohol. La dura competencia entre las preferencias de Ford y el deseo de Rockefeller de hacer que la gasolina fuera el combustible automotriz predominante tiene una historia interesante. Existe la opinión de que la ley seca en Estados Unidos, desde 1919 hasta 1933, fue introducida, entre otras cosas, para sofocar la industria de producción de alcohol. La ley seca tuvo varias premisas, incluyendo el alto nivel de alcoholismo entre la población. Sin embargo, los adultos sabemos bien que ninguna ley seca ha curado a la población del alcoholismo. A menudo, todo termina en ilegalidad, criminalidad, contrabando, y también aumenta la mortalidad por productos de calidad dudosa. A pesar de la ley seca,
El etanol tuvo cierto auge desde la década de 1910 hasta principios de los años 30. Por un lado, algunos fabricantes de automóviles, el principal de ellos Ford, todavía invertían en la creación de motores híbridos capaces de utilizar etanol, gasolina o queroseno. Y la compañía Minneapolis Steel Machinery comenzó a producir motores de alcohol para tractores en 1909. Y con el aumento de la demanda de equipos agrícolas que funcionaban con alcohol después de la Primera Guerra Mundial, comenzó una investigación intensiva para desarrollar un motor de alcohol más eficiente. Por otro lado, con el desarrollo de los motores y el aumento de la relación de compresión, los ingenieros se enfrentaron a un fenómeno extremadamente desagradable y destructivo: la detonación. La mezcla de aire y combustible explotaba por la compresión antes de que el pistón llegara al punto muerto superior y se encendiera con la chispa. Esto se podía evitar usando un combustible con un número de octano más alto. Y en los años 1910, diferentes oficinas, científicos e ingenieros individuales realizaban experimentos con mezclas de alcohol y gasolina, y el alcohol demostraba ser muy prometedor. En la compañía General Motors, Charles Kettering y Thomas Midgley trabajaban en la solución de este problema. Esta pareja llegó a la conclusión de que agregar una cierta cantidad de alcohol a la gasolina, alrededor del 10%, permite aumentar el índice de octanaje. Incluso Standard Oil, en cierto momento, añadía alcohol a la gasolina para aumentar ese mismo índice. En el caso de Midgley y Kettering, resultó que no pudieron patentar este método. Y en 1921, Tomás y Carlos descubren por primera vez el efecto antidetonante del tetraetilplomo. A pesar de este descubrimiento, Kettering siguió mostrando un gran entusiasmo por el combustible de alcohol. No obstante, los jefes optaron por favorecer al teléfono. Esto fue respaldado por una investigación de GM que afirmaba que para una transición completa al alcohol sería necesario procesar en etanol alrededor del 46% de todos los productos alimenticios producidos. Aquí hay algunos números. En 1921, la industria del alcohol producía 100 millones de galones de alcohol industrial al año. Eso en Estados Unidos, pero para el mercado de combustibles era necesario producir 8.300 millones de galones. Según los cálculos, las áreas pasivas para el maíz y la caña de azúcar habrían sido suficientes, pero tal aumento en los volúmenes habría impactado negativamente al mercado alimentario. Y además, General Motors refutó años de sus propias investigaciones, declarando que solo el plomo podía resolver el problema de la detonación. En 1923, tres de las corporaciones estadounidenses más grandes, General Motors, DuPont y Standard Oil, crearon una empresa conjunta llamada Ethyl Gasoline Corporation. El producto se vendía bajo la marca Ethyl. Este nombre fue elegido especialmente para no asustar a la gente con la palabra plomo. Como se supo después, el inventor estaba perfectamente consciente del peligro de la intoxicación por plomo y advirtió a la dirección al respecto. Pero para los tiburones capitalistas el dinero primaba. La corporación Ethyl siempre llevó a cabo una política de negación obstinada de la toxicidad de sus productos. En las siguientes décadas, la mayor parte de la gasolina en Estados Unidos y en todo el mundo contenía tetraetilplomo. En los años 50, el público ya conocía el peligro del plomo en el combustible, y en 1965, la lucha decisiva por la prohibición del tetraetilplomo la inició el geofísico estadounidense Clair Cameron Patterson, quien se topó accidentalmente con los hechos de la contaminación total del medio ambiente por plomo. Sin embargo, durante mucho tiempo no se tomaron medidas debido al fuerte lobby de los fabricantes de combustible, y solo desde los años 70 empezaron a rechazar gradualmente el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, eliminándolo por completo de su uso para principios del siglo XXI. Los partidarios del alcohol en el periodo de los años 20 y 30 del siglo pasado a menudo revelaban diversas conexiones ocultas de grandes empresas como Standard Oil, Interessengemeinschaftsfarben, DuPont, United States Industrial Alcohol y otras. Pero en la mayoría de las investigaciones se detenían. En 1933, el Instituto Americano del Petróleo pidió formar comités de emergencia a nivel estatal para luchar contra el combustible de alcohol. El memorándum explicaba que la mezcla obligatoria de alcohol y gasolina perjudica tanto a la industria petrolera como a la automotriz, así como a los tesoros estatales y nacionales debido a la reducción del consumo de petróleo. Y los únicos que se beneficiarán serán los destiladores, los ferrocarriles que transportarán el alcohol y los contrabandistas, a quienes se les abrirán campos completamente nuevos para el fraude. Durante la Segunda Guerra Mundial, varios países, incluidos los Estados Unidos, se vieron obligados a recurrir a combustibles alternativos, a pesar de los esfuerzos de los petroleros por luchar contra el alcohol.
A medida que aumentaban los planes de la industria militar, se hizo evidente la necesidad de alcohol, y para 1942, la industria del alcohol alcanzó una producción de 600 millones de galones al año. Pero al final de la guerra, la gasolina ya volvió a estar disponible a bajo precio. Otro repunte en la alternativa surgió en 1973, con el inicio de la crisis del combustible. El precio por barril de petróleo entonces subió de $3.89 en 1973 a $21.59 en 1980. En esos años difíciles, muchos países ampliaron su atención hacia el sector de los biocombustibles. Pero el plan energético a gran escala más exitoso, orientado al etanol, se implementó en América Latina. En Brasil, desde 1976, la ley requiere que la gasolina contenga entre un 10% y un 25% de etanol. En 1979, el fabricante de automóviles italiano Fiat lanzó en sus fábricas brasileñas el primer automóvil comercial Fiat 147, equipado con un motor de automóvil de 4 cilindros, diseñado para funcionar con etanol al 100%. Desde los 70, en Estados Unidos, varias compañías petroleras, entre las que se pueden mencionar Ashland, Chevron, Bacon y Texaco, volvieron a interesarse en el etanol como aditivo para la gasolina. Desde entonces, en Estados Unidos y otros países, los gobiernos fomentan la adición de etanol a la gasolina y la producción de biodiesel. En este capítulo, abordaremos las particularidades de los motores de combustión interna con etanol, las ventajas y desventajas del alcohol y las perspectivas futuras de este combustible. En los cilindros del motor entra una mezcla de aire y combustible, la cual debe tener una proporción específica entre ambos elementos. Si para la gasolina sin plomo esta proporción es de 14.7 a 1, para el metanol es de 6.5 a 1 y para el etanol es de 9 a 1. Esto significa que para liberar la misma cantidad de energía, el alcohol necesita menos oxígeno que la gasolina. También, como ventajas del alcohol, se destaca su ecología, así como la facilidad de transición de la tecnología de la gasolina al alcohol. En particular, al agregar entre 10 y 20% de alcohol a la gasolina, no es necesario intervenir en los ajustes del motor. El aceite en el motor que funciona con alcohol dura más, y el propio motor se calienta menos. El alcohol es bastante barato en nuestros días y puede competir con la gasolina. A primera vista, el panorama parece prometedor. Sin embargo, consideremos los aspectos negativos. Los alcoholes tienen una menor conductividad térmica, al igual que la mayoría de los tipos de combustible, con alta resistencia antidetonante. Es decir, un litro de alcohol, al quemarse, produce menos energía que un litro de gasolina. No obstante, este factor se compensa con la mayor eficiencia del motor. Con combustible a base de alcohol, el arranque del motor se dificulta a bajas temperaturas. La mezcla de alcohol y gasolina puede separarse si hay humedad. Sin embargo, las principales desventajas del alcohol como combustible no se encuentran en su uso, sino en su producción. Es relativamente barato, pero solo mientras se produzca a partir de subproductos agrícolas. En cuanto los agricultores empiecen a cultivar plantas para producir etanol como producto principal, el costo de producción subirá mucho. También hay que recordar que la agricultura moderna no es tan ecológica. Al principio, se dedican vastas áreas de tierra al cultivo de algunas variedades de plantas. Se aplican fertilizantes y pesticidas para proteger la cosecha de las plagas. En los campos, las máquinas contaminan con sus emisiones y el desgaste de las pastillas de freno, entre otros factores. El cultivo de biomasa vegetal para la industria del alcohol compite con la producción de alimentos. Y como se dice en una de las citas de la serie Los Soprano, compren tierra, que más, Dios ya no la está creando. Eso lo dijo Will Rogers. Y las reservas de suelos fértiles en el mundo son limitadas y tienden a disminuir debido al uso irracional y otros factores. ¿Cuánto combustible de alcohol requiere la humanidad? Analicemos las cifras globales de elaboración de derivados del petróleo. En el año 2022 se produjeron 1.340 millones de toneladas de gasolina y 1.370 millones de toneladas de diésel. En ese año se produjeron globalmente 81,5 millones de toneladas de etanol. Del volumen total, el 55% se produjo en Estados Unidos y cerca del 30% en Brasil. Vamos a centrarnos exclusivamente en la gasolina. Los volúmenes de la industria del alcohol cubren solo el 6% del consumo mundial. Plantearemos una tarea más realista. Supongamos que queremos que en cualquier gasolinera del mundo haya una mezcla de 20% de alcohol y 80% de gasolina.
Para nuestro proyecto se necesitarán 268 millones de toneladas de alcohol al año y, según las tendencias, cada año se necesitará un poco más. Y eso es un aumento de los volúmenes de producción actuales en 3,2 veces. En esta tabla pueden ver el valor promedio del rendimiento de etanol a partir de diferentes materias primas. Para obtener los 185 millones de toneladas de alcohol que nos faltan para nuestra modesta tarea, vamos a utilizar el cultivo agrícola más rentable, el maíz. El rendimiento promedio mundial es de 5,5 toneladas por hectárea o 550 toneladas por kilómetro cuadrado. Excelente. Solo necesitaremos sembrar 1.157.000 kilómetros cuadrados. Los números grandes pueden ser difíciles de entender, así que los compararemos. Esta superficie es equivalente al área de un país como Colombia, o al doble del área de Francia. Y si tomamos el promedio de todas las cosechas agrícolas, que es de unos 100 kilogramos por tonelada de materia prima, tendríamos que arar un territorio comparable al tamaño de la India. Algunos espectadores recordarán que también existe el metanol. Sí, existe y se producen alrededor de 170 millones de toneladas al año, principalmente en China. Sin embargo, la mayor parte de él hoy en día se produce mediante síntesis química y solo una pequeña parte se obtiene por destilación seca de la madera. Por cierto, ya que mencionamos el metanol, es un excelente combustible para varios tipos de vehículos de carreras y además durante mucho tiempo. Como ya mencioné, se necesita menos aire para su combustión, y la relación de compresión de un motor que funciona con metanol alcanza 15 o 16:1, lo que permite obtener mayor potencia. Reemplazar la gasolina por alcohol no es una tarea fácil. Varios países lo han intentado con diferentes niveles de éxito. En Estados Unidos se introducen mezclas de etanol y gasolina como E80, I5 y E10. Les recuerdo que aquí se concentra alrededor del 55% de la producción mundial de etanol. Brasil está implementando entre 22 y 25% de etanol en la gasolina. Hay marcas con alto contenido de etanol y E80 y 5 disponibles. En Ucrania, desde el año 2013, se estableció por ley un contenido del 5% de etanol en la gasolina desde el año 2013 y del 7% desde el año 2014. En las gasolineras se vendía combustible con un contenido de bioetanol del 30% al 37%. En Venezuela, Tailandia, India, Argentina, Colombia, Canadá, Australia, Indonesia, Filipinas y otros países, la gasolina contiene entre 5% y 1,5% de etanol. Nota que la gran mayoría de los países mencionados son grandes productores de productos agrícolas y de los subproductos agrícolas. Para que todo lo demás no se pudra sin propósito en una pila de compost, se produce alcohol. Como ves, en este mundo todo obedece a leyes lógicas. El recurso barato y accesible gana. En la década de 1860, la aparición del queroseno barato salvó a las ballenas de la destrucción total. Y en nuestro tiempo, la gasolina y otros productos de la industria petrolera son accesibles y relativamente baratos. En este breve video, repasamos la historia del enfrentamiento entre el alcohol y la gasolina, aunque solo superficialmente. Aquí les comparto un enlace a un artículo sobre la historia del combustible de alcohol, del cual extraje parte de la información. El tema es sumamente interesante y multifacético, y no tengo la intención de tomar partido en él. Para mí, el hecho de que le pongo gasolina a mi motocicleta es una realidad. En el ámbito cultural y político, los combustibles alternativos, en particular el alcohol, han tenido y mantienen un significado simbólico y estratégico, tanto entre los partidarios como entre los opositores, que va mucho más allá de simplemente reemplazar un producto por otro. Los opositores consideraban el etanol como un plan para robar a los contribuyentes y beneficiar a los agricultores, transformar el alimento de los pobres en combustible para los ricos, empeorar la erosión del suelo y ser una alternativa ineficaz. Los partidarios veían en el combustible de etanol un potencial para revolucionar la economía agrícola, para disipar el smog urbano y para limitar el poder de la industria petrolera, y también un sueño altruista de que la humanidad pueda vivir de los ingresos solares y no de los combustibles fósiles. En el contexto actual, el 10% de etanol en la gasolina realmente no resuelve los problemas ecológicos. Si a los industriales les resulta rentable añadir alcohol, lo harán. Si hay un aditivo más rentable, usarán ese. Nos queda petróleo para unos 50 o 70 años más, y para entonces ya se les ocurrirá algo. Aquí termina mi relato. Espero que este tema les haya resultado interesante y que no haya desperdiciado su tiempo. Si realmente es así, no olviden darle like, compartir este tema con sus buenos amigos
y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Y en los comentarios pueden escribir sus opiniones sobre la competencia entre la gasolina y el alcohol. Quiero agradecer especialmente a todos los que apoyan mi trabajo con membresías en YouTube y donaciones únicas. Visitaste el canal Crash Moto. Nos vemos.